Capítulo 9. Ningún tipo de miseria, ni siquiera la penosísima situación de vivir en una acera de Calcuta, podía alterar los ritos del pueblo más limpio del mundo. Con el primer chirrido del tranvía en los raíles de la avenida, Hazaripal se levantaba para atender la llamada de la naturaleza, en la alcantarilla a cielo abierto que corría al otro lado de la calle. Una formalidad que cada vez iba a ser más breve en aquel hombre privado de alimentación. Se levantaba el taparrabos de algodón y se ponía en cuclillas sobre el canalón. Docenas de hombres hacían lo mismo al borde de la acera. Nadie les prestaba atención. Aquello formaba parte de la vida y del decorado. Aloca y las demás mujeres habían hecho lo mismo más pronto, antes de que los hombres despertaran. Luego iba a hacer cola en la fuente para lavarse. En realidad, la fuente era una boca de incendios que estaba a la misma altura que la calzada, y allí salía un agua negruzca, directamente bombeada del Hooghly, el brazo del Ganges que atravesaba Calcuta. Cuando llegaba su turno, Hazari se sentaba sobre los talones, se vertía una escudilla de agua sobre el cráneo y se frotaba vigorosamente de la cabeza a los pies con el jabón de los pobres, una bolita formada por una mezcla de arcilla y cenizas. Ni el frío invernal ni los retortijones de los estómagos vacíos aceleraban el cumplimiento de ese rito ancestral de purificación al que se entregaba piadosamente todas las mañanas el pueblo de las aceras, desde los más viejos a los más jóvenes. Hazari se dirigía entonces con sus dos hijos mayores al Barra Bazar. Este mercado rebosaba siempre de tantas mercancías que por fuerza tenía que encontrarse algo de comer más o menos averiado en los montones de desperdicios. Centenares de náufragos famélicos vagaban como Hazari y sus hijos por el dédalo de los callejones, todos en busca del mismo milagro: descubrir a un paisano de su aldea, de su distrito, de su provincia, a un pariente, a un conocido, a un amigo de amigos, a un miembro de su casta, de su subcasta, de una rama de su subcasta, en resumen, alguien que aceptase tomarlos bajo su ala protectora, encontrarles 2 o 3 horas, tal vez un día entero, o incluso, ¡oh maravilla!, varios días de trabajo. Esta búsqueda incansable no era tan ilusoria como podía parecer, porque como en la India todo individuo está vinculado al resto del cuerpo social por una red de lazos increíblemente diversificados, nadie en este gigantesco país de 700 millones de habitantes se encontraba nunca completamente abandonado, excepto Hazaripal, a quien la ciudad inhumana parecía rechazar obstinadamente. Aquella mañana del 6º día había dejado a sus hijos escarbando en las basuras para ir a recorrer una vez más el bazar en todas direcciones. Había ofrecido sus servicios a docenas de tenderos y transportistas. Incluso había seguido algunas pesadas carretas con la esperanza de que uno de los culíes acabase por caer extenuado y así poder ocupar su lugar. Hambriento, con la cabeza vacía y el corazón desesperado, el antiguo campesino terminó por desplomarse junto a una pared. En su vértigo oyó una voz. ¿Quieres ganarte unas rupias?, preguntaba un hombrecillo con gafas que más parecía un empleado de oficina que un comerciante del bazar. Hazari miró al desconocido con asombro y le dijo por señas que sí. No tienes más que seguirme. Te llevaré a un lugar donde te sacarán un poco de sangre y te darán 30 rupias, 15 para mí y 15 para ti. 30 rupias por mi sangre, exclamó Hazari petrificado. ¿Quién va a querer la sangre de un desgraciado como yo y darme además 30 rupias? Especie de animal, la sangre es sangre, replicó vivamente el hombre de las gafas. Tanto si es de un pandit como de un paria, de un marwari que rebosa dinero como de un mendigo como tú, siempre es sangre. Abrumado por esta lógica, Hazari hizo un esfuerzo por ponerse en pie y siguió al desconocido. Aquel hombre pertenecía a una profesión abundantemente ejercida en esta ciudad
en la que la menor fuente de ganancias atraía siempre a una nube de parásitos que allí llamaban los middlemen, los intermediarios. Por cada transacción o prestación de servicio había así uno o varios intermediarios que percibían su diezmo. El individuo de las gafas era un ojeador. Buscaba donantes por cuenta de uno de los numerosos bancos de sangre privados que florecían en Calcuta. Su procedimiento era siempre el mismo: merodeaba por los alrededores de los edificios en construcción, de las fábricas, de los mercados, allí donde sabía que iba a encontrar hombres sin trabajo, dispuestos a aceptar cualquier cosa por unas rupias. Los tabúes del Islam, que prohibían a los musulmanes dar su sangre, hacían que solo se interesase por los hindúes. Para un hombre que ya había agotado todos los recursos, vender su sangre significaba una última posibilidad de sobrevivir. Y para unos astutos comerciantes sin escrúpulos era la ocasión de hacer fortuna. En una inmensa metrópoli como Calcuta, las necesidades de sangre que había en los hospitales y en las clínicas se elevaban a decenas de millares de frascos de 250 centilitros por año. Los 4 o 5 bancos oficiales del estado de Bengala eran incapaces de satisfacer esta demanda, y era normal que unos contratistas privados intentaran aprovecharse de este mercado. En Calcuta cualquiera podía abrir un banco de sangre. Bastaba con comprar la complicidad de un médico, registrar su nombre en una solicitud que se hacía al Departamento de Sanidad, alquilar un local, adquirir un refrigerador, unas jeringuillas, pipetas y frascos, y contratar a una auxiliar de laboratorio. Resultado: una actividad en pleno auge que, según se decía, proporcionaba unas ventas anuales de más de 10 millones de rupias, $1 millón. Al parecer, solo la despiadada competencia que se hacían entre sí esos negocios, privados o no, podía limitar el aumento de sus beneficios. Sin saberlo, Hazaripal acababa de entrar en relación con uno de los rackets mejor organizados de esta ciudad, que ya contaba con muchos otros, según los expertos, mostrando una habilidad y una organización como para hacer palidecer de envidia a Nápoles, Marsella o Nueva York.